Los melancólicos tenemos la capacidad de recordar mucho. Somos personas que nos duelen mucho las cosas, somos muy sensibles. Creo que en mi alfabetización emocional me he considerado un colérico melancólico. Y recuerdo como si fuera hoy, meditando en esta mañana, meditando, recordé de pronto un acontecimiento que me pasó en los primeros pasos que di en el Señor. Siempre he dado pasos con mucho entusiasmo, con mucha pasión. En muchos casos he sido demasiado apasionado. He rayado también el fanatismo. Y eso, por supuesto, me ha ayudado en unas cosas y gracias a Dios que Dios me ha alfabetizado. Y cuando leía la Biblia, yo me llenaba de tanto gozo en ver el ejemplo, la doctrina bella y hermosa de Jesús, las letricas en rojo. Las letricas en rojo. Y me llenaba de paz y de gozo. Y salía corriendo a publicarle a la iglesia, a querer enseñarle a la iglesia esas cosas. Y esa enseñanza cristocéntrica, desde el principio de mis pasos, me llevó a tener grandes rechazos de la iglesia. Y recuerdo que se levantaron líderes fuertes, muchos más, de mucha más trayectoria que yo en ese momento. Y comenzaban a cuestionar las enseñanzas que yo daba en la cristología, en el amor, la bondad, hace ya casi 28, 30 años. Pero me afligía demasiado, me turbaba demasiado hasta tal punto que pasaba días sin poder dormir, sentía que me daba fiebre por dentro, de la aflicción, del dolor que sentía por el rechazo, por las cosas que decía que pasó aquí, será que yo me confundí. Era muy inmaduro y inseguro. Y eso me llevó a investigar mucho. Me llevó a investigar, a comprar, a documentarme, a comparar. Y fui descubriendo poco a poco la capacidad de estar firme ante las batallas, a estar firme ante las opiniones de los demás. Y recuerdo como si fuera hoy que en uno de esos momentos tristes y muy dolorosos, en visión de noche, se me apareció mi hermano pastor Ufinuensis, un gran mentor que yo tuve y al mismo tiempo le hice mucha resistencia en algunas áreas que consideré que eran fanatismo y extremismo, como los que yo tenía, pero que Dios estaba curándome poco a poco y a él, por supuesto, necesitaba ese mismo tratamiento. Y Dios en el sueño me ministraba y me explicaba y decía, todo esto lo permito para enseñarte. Y me dijo, y yo te he llamado para esto. En el sueño él hablaba en lenguas y me decía para que Dios me había llamado. Y han pasado 28 años y eso se ha venido cumpliendo poco a poco. Poco a poco Dios ha venido fortaleciendo. En estos días se levantó un vaporón de comentarios, de puntos de encuentro. Y me gocé de sentir la firmeza, la convicción de poder expresarme y de poder pronunciarme con bastante firmeza y al mismo tiempo con bastante tranquilidad. No me afligí tanto como en aquellos momentos, pero sí fue difícil y complejo. Porque a pesar que podemos madurar en algunas áreas, seguimos siendo personas vulnerables, y menos mal. Porque el sentir dolor y tristeza es un signo que estamos sanitos, Y debemos, amados y amadas, de seguir aprendiendo, reaprendiendo y seguir revisando teorías y seguir revisándonos. Y uno de los recursos poderosos que Dios me ha permitido vivir en esos momentos es apartarme a solas con Dios. Me voy a los montes, me voy a los campos y allí comienzo a hacer una limpieza de conciencia, a revisarme y hacerle preguntas a Dios. Esa ha sido mi vida ministerial, hacerle siempre preguntas a Dios. Fue lo que Dios le hizo a Job. No le cuestionó su comportamiento. Lo que Dios le cuestionó a Job, y pienso así, por la cantidad de preguntas que le hizo, que él había dejado de hacerle preguntas a Dios. Hay que hacerle preguntas a Dios, seguirle preguntando y seguir fortaleciéndonos en la meditación, contemplación, mirando el cielo, dejando que el Espíritu Santo nos hable y que su palabra bella y hermosa también nos dé esa profundidad. Mi Señor Jesucristo es maravilloso, es nuestro abogado y Él está allá intercediendo por nosotros.
pero nos ha dejado otro consejo, el Espíritu Santo, que nos va a guiar siempre a toda verdad. Pero tenemos que dejar que Él trabaje en el afán, en el estrés, en las ocupaciones múltiples, sin incluir la meditación. El Espíritu Santo no va a poder hacer el trabajo, y si lo hace, tú no lo vas a escuchar. No vas a escuchar la voz de la conciencia del Espíritu Santo. Lo que sí les garantizo es algo, que Dios siempre va a estar allí para atender nuestras necesidades, para atender nuestras confusiones. Y como lo hizo el salmista David en el Salmo 25, donde él pidió dirección, pidió perdón y protección en su vida. Es lo que todos los días debemos de hacer. Muchos de los líderes que me afrontaron o me enfrentaron en aquel momento, la pasaron muy mal. Dios me mostraba también que a ellos les venía cosas terribles por resistir a la voz del Espíritu Santo. Debemos de aprender, hermano, aprender a suplicar. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tú tuviste misericordia y me dejaste vivo en condiciones favorables y a ellos no? Y sentí la voz de Dios en mi conciencia, porque no suplicaron lo suficiente, porque no suplicaron lo suficiente sabiduría y dirección. Amado, hay pecados que uno comete y uno no sabe que los comete. Hay personas que creen que saben, pero no saben. Y no saben que no saben. Y el que sabe que no sabe. Por eso es que todos los días debemos de ir a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Y contemplar a Dios en esa palabra y dejar que nuestra conciencia nos hable, nos redimensione. No se cansen de preguntarle a Dios. No se canse de complementarse con otros hermanos que son más expertos que ustedes. Por eso es que Dios ha constituido pastores, constituyó apóstoles, constituyó maestros de la palabra, evangelistas y profetas. El ministerio del Señor está vigente para formarnos. No despreciemos a los maestros de la palabra. No despreciemos esos teólogos contemporáneos y de la vieja guardia, que son tan importantes en la formación de una iglesia edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y si estás pasando momentos duros y difíciles, donde tienes la oportunidad de dudar, de sentirte afligido o afligida, ve a un lugar. Haz como hacía Billy Graham, y lo hago yo también. Yo me voy a un lugar con la Biblia a pedir y a suplicar. Y en muchísimos casos, he abierto la Biblia al azar y Dios me ha dado una respuesta. Es maravilloso. Algunos se han burlado por allí de eso. Yo he orado por ellos para que Dios los perdone, para que no sean tan irreverentes a la fe de otros. Pero Dios siempre me ha ayudado y me ha consolado. A veces me he ido devastado, confundido a un lugar, a un monte, a una montaña, a una laguna, y con la Biblia en la mano, y con el ruego y la meditación y la súplica, con una abierta de Biblia al azar, he venido como un gigante, transformado en la fe por una palabra dada por Dios. Esta es una reflexión en este día que me levanté, suplicándole a Dios, rogándole, dándole gracias por su perdón, por su misericordia. Dios te bendiga y te guarde, y que esta reflexión pueda ayudarte y fortalecerte en este día. Un abrazo fraternal a todos.